Hola, somos de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación y la Comunicación, de la carrera de Psicología. Hemos hecho este video acerca de los métodos utilizados en la psicología, de la materia de Psicología Diferencial, quien nuestro docente es el máster Denis Jiménez, quien con su responsabilidad de maestro nos impulsó a realizar este video, en donde veremos los autores de la psicología diferencial y los métodos que utilizaron en la investigación. Por lo que tenemos la presentación de las siguientes participantes, las cuales son Ingrid Quito, Jocelyn Yauri, Gabriela Robalino y Lice Romero. Francis Galton fue reconocido como el padre de la psicología diferencial. Galton propuso un modelo de intervención social para mejorar las características de la población, consistentes en planificar los matrimonios de forma que se maximizaran las capacidades innatas de los niños. El método recibió el nombre de eugenesia, que es la ciencia que estudia el mejoramiento planificado de los seres humanos por medio de un cruzamiento selectivo. Galton pensó en aplicar la selección artificial al ser humano para mejorar la raza, formalizándose así por primera vez como la teoría de la eugenesia. Las repercusiones del movimiento eugenésico no tardaron en llegar. Estas y otras teorías similares sirvieron de base a los ideales de superioridad de la raza, como las del narcisismo alemán, pero también tuvieron gran aceptación en el resto de Europa y en Estados Unidos. La práctica de la eugenesia se reflejó en la limpieza étnica, así como en la esterilización de las personas con discapacidades intelectuales, delincuentes, pobres o enfermos mentales. La eugenesia fue aplicada en el campo social de Estados Unidos e Inglaterra, pero cayó en descrédito por su asociación al narcisismo. Su objetivo no era crear una élite aristocrática, sino lograr una población compuesta únicamente por hombres y mujeres superiores, ya que el enfoque de esta teoría se centra en la herencia. James Cattell, psicólogo estadounidense, fue asistente de Francis Galton en Londres. Orientó la psicología de su país hacia la utilización de métodos experimentales objetivos, la aplicación de pruebas mentales y la psicología aplicada. La personalidad para Cattell es aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada, o sea, la forma de actuar de un individuo en una situación determinada, hacia dónde se dirigirá y qué es lo que haría. Para Cattell, los rasgos son elementos descriptivos de la personalidad. En 1930, Cattell y Eysenck utilizaron el análisis factorial para el estudio de los rasgos. El objetivo de esta presentación es orientar sobre el estudio del análisis factorial, sobre todo en la construcción y análisis de cuestionarios de manera más específica de las escalas actitudes y test en general. En la primera fase, la condensación de factores. Se identifica el primer número de factores que explican la máxima proporción de varianza común a todas las variables. En la construcción de test y escalas se puede comprobar la correlación de cada variable con el primer factor. Es el que mejor presentada lo que todos los ítems miden en común, aunque en el primer factor importante no prueba la unidimensionalidad. Esta correlación con el primer factor da una información analógica a la correlación de ítems en total. Con frecuencia y con mayor propiedad se reserva el término de análisis factorial al análisis de factores comunes. Los enfoques que esta fase muestra son los factores componentales y los factores comunes. Y los métodos que se dan a utilizar en esta fase son la condensación centroide y los componentes principales, los que se utilizan con más frecuencia, entre otros que se pueden mencionar. Segunda fase.
Aquí nos encontramos con las rotaciones. Se busca una estructura más simple e interpretable. La varianza encontrada en el paso anterior se distribuye en todos los factores. Cuando se habla de factores, se suele sobreentender como factores rotados. Los factores rotados clasifican la estructura subyacente a las variables. Aquí radica su importancia en los estudios de validez. Analizan el constructo tal como viene definido por una serie de ítems. Cada factor puede considerarse como un subconstructo. De cualquiera de estos métodos se pasa a la rotación ortogonal y la rotación oblicua. En la rotación ortogonal encontramos que produce factores no relacionados, estructura más simple y más difícil de interpretar. Y en las rotaciones oblicuas se producen factores relacionados o no relacionados. No se fuerza a los no relacionados, estructura más real, pero menos simple. Y en los métodos a utilizar encontramos la variamax, el quartimax y entre otros. Después de las rotaciones viene una fase de reflexión o análisis conceptual. Los factores indican cómo tienden a agruparse los ítems o varianzas. Ahora se trata de encontrar un significado a los factores. ¿Qué ítem es común entre los otros? ¿Cuál define los factores? Entre otras preguntas que se hacen. Aquí vamos a ver sobre el reduccionismo metodológico que habla Robert Sternberg, lo cual es la resolución de problemas siguiendo los 4 pasos. 1. Simplificar el problema descomponiéndolo en partes más simples mediante la eliminación de lo accesorio. 2. Resolver y entender cada uno de los procesos más simples. 3. Componer las soluciones de los problemas simples. 4. Entender el todo, es decir, el problema original que se va a captar dentro de lo que estamos viendo. Robert Sternberg también habla sobre lo que es la 3 tipos de inteligencia, y una de sus primeras es la inteligencia práctica. La inteligencia práctica, proceso cognitivo de selección de una respuesta de adaptación al medio, basado en la utilización de soluciones anteriores, conservadas en la memoria, mediante la cual se sustituye unos elementos previos por otros nuevos, en cual esto se los llama aprendizaje, como la persona aprende a través de los elementos o sustituciones. La segunda es la inteligencia creativa, proceso cognitivo de selección de una respuesta de adaptación al medio, basado en la elaboración de un producto o proceso nuevo, mediante la combinación de productos o procesos previos. En esta de aquí tenemos lo que es la inteligencia lógica. Es el proceso cognitivo de selección de una respuesta de adaptación al medio, basado en el análisis y la comparación de los diversos elementos que intervienen y sustituyen al contexto. Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente autor, que es Eysenck. Eysenck habla: la personalidad es definida por este autor como una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento
intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos estable y duradero de la conducta conativa, o sea, que es la voluntad de una persona. El temperamento, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta afectiva, que es la emoción. El intelecto, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta cognitiva, que esta es la inteligencia. El físico, su sistema más o menos estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación. Eysenck. Sus métodos comprenden una técnica estadística llamada análisis factorial. La investigación original de Eysenck nos mostró dos dimensiones principales, como es el temperamento, que es neurotismo, y extroversión, introversión. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El modelo de Jung sugirió a Eysenck la existencia de que a partir de sus dos tipos fundamentales, la introversión y la extroversión, tal como los llamaba Jung, y el N, puesto que tanto la psicastenia. La teoría triádica describe la relación de la inteligencia con tres dimensiones de la persona. Áreas a las que el autor denomina subteorías se describen a continuación. La subteoría componencial tiene que ver con el mundo interno del individuo, con el pensamiento analítico y académico. Investiga, planea y ejecuta. La subteoría experimental explica su relación con el mundo externo, la forma en que maneja su experiencia en la situación cotidiana. Su pensamiento creativo busca originalidad e innovación. La subteoría contextual hace referencia a la forma en que el individuo se mueve en su entorno, al pensamiento práctico. Street Smart, adaptativo y exitoso, explica la solución de los problemas. Ahora vamos a hablar sobre Robert J. Sternberg, sobre su teoría triárquica de la inteligencia. En sus investigaciones de la inteligencia humana, la teoría fue una de las primeras en contra el enfoque psicométrico y adoptar un acercamiento más cognitivo. La definición de Sternberg de la inteligencia es una actitud mental dirigida con el propósito de adaptación, selección o conformación de entornos en el mundo real relevante en la idea de uno mismo. Ahora, como Robert Sternberg, a partir de sus tres teorías, Eysenck comenzó a dar forma a su modelo de personalidad de tres dimensiones, en cual son los trastornos neuróticos, psicóticos y la última tercera, que explicaría el tipo específico de trastorno neurótico y psicótico. Aquí tenemos un cuadro de J.H. Eysenck, en cual está la emocional y Ustentab neurotic, en cual podemos observar los emocionalmente inestables. Estos son los que son neuróticos. En el lado amarillo vemos los quisquillosos, inquietos, agresivos, excitables, influenciables, impulsivo, optimista, activo. Estas características son de una persona neurótica, en la cual Eysenck las categoriza como coléricos. En esta tenemos los que son los extrovertidos. Son sociable, amigable, conservador, receptivo, desenfadado, alegre, despreocupado y un líder.
el cual las caracteriza como una persona sanguínea. Las personas emocionalmente estables, también aquí tenemos que son los pasivos, los cuidadosos, pensativos, pacíficos, controlados, fiable, ecuánime, calmado, cual tiene una personalidad flemática. Tenemos a los introvertidos, que son volubles, ansiosos, rígidos, sombrío, pesimista, reservado, insociable, tranquilo, los cuales tienen una personalidad melancólica. Einstein también habla sobre su modelo, en cual eligió estos modelos. Como existe la correlación entre los rasgos en torno a ciertos patrones de respuesta. Esto tiene que ver con el análisis factorial. Los patrones de respuesta los denominó también tipos. Surge una tipología compuesta por 3 dimensiones. Como ya la hemos hablado anteriormente, la extroversión con la introversión. El neuroticismo es un establecimiento emocional y psicoticismo es el control de los impulsos que una persona tiene. Joy Wilford, él estudió de la creatividad, de los problemas de la definición, naturaleza y el enfoque en metodología adquiere relevancia alrededor de las décadas de 1950. Con los trabajos de Wilford, alertó acerca de pocos estudios realizados en el área de la creatividad y en la necesidad de investigar en esta esfera tan importante de la vida psíquica. Wilford habla también sobre el desarrollo en el modelo Wilford desarrolló el modelo de la estructura del intelecto tridimensional como medio para organizar los factores intelectuales. El modelo es una de las taxonomías de tareas, ítems de inteligencia y postula que la inteligencia está constituida por 120 capacidades o aptitudes independientes. Esta idea dio lugar a numerosas investigaciones en torno a las diferencias individuales y a las condiciones bajo las cuales se produjo o no un rendimiento creativo. La metodología utilizada por Wilford y sus colaboradores, el análisis factorial para el uso de las diferencias individuales, fue tenida en cuenta como vía fundamental por numerosos investigadores de la creatividad. Sin embargo, numerosos investigadores en el campo de la psicología se habían acercado de un modo u otro al problema de la creatividad desde enfoques teóricos y metodológicos diferentes. Una manera de organizar las ideas y aportes de estos investigadores de una panorámica acerca de cómo ha sido entendida la explicacia la creatividad de la psicología. La creatividad se forma y se desarrolla, es determinada en un surgimiento y manifestaciones por la interacción que el sujeto establece con las condiciones concretas de la vida y educación que ha tenido durante su vida. Además,
se desarrolla en la comunicación que el sujeto establece con los demás y la actividad que realiza en su medio social. En este cubo hablaremos sobre las operaciones que estableció Wilford. Las operaciones. Aquí habla sobre la evaluación, producto divergente, producto convergente, memoria y cognición. También tenemos los que son los productos. Estas son las unidades, las clases, relaciones, sistemas, transformaciones, implicaciones. También tenemos lo que es los contenidos en la parte de abajo, lo que es el figurativo, sistemático, simbólico y conductual. Teoría de Albert Bandura. Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en la pequeña localidad de Mandalay, en Canadá. En 1953 empezó a enseñar en la Universidad de Stanford. Bandura fue presidente de la Asociación de Psicólogos en 1973 y recibió el premio para las contribuciones científicas distinguidas en 1980. Su teoría del aprendizaje social. Albert Bandura consideraba que el ser humano no está gobernado por fuerzas internas, ni determinado o controlado por estímulos externos, sino que está regido por una interacción en la que la conducta, los factores personales y los eventos ambientales actúan entre sí como determinante recíproco. La teoría del aprendizaje observacional. En esta teoría consiste en escuchar, leer e imitar positivamente. Él realizó un experimento que fue un clásico en 1965, donde Bandura pudo demostrar que la gente puede aprender una conducta sin recibir reforzamiento por ella. Bandura ha identificado 4 pasos a partir del cual se da el aprendizaje por observación, que tenemos atención, retención, reproducción motora y lo que es la motivación. La atención tenemos que es presentar atención y percibir aspectos relevantes y comportamientos del modelo. Los modelos que generan atención, entre ellos son las celebridades o especialistas valiosos, los modelos atractivos, los que identifican a la persona por raza, sexo, edad u otras características. La retención, que es capacidad para codificar y almacenar en la memoria los eventos moldeados. Según Bandura, la codificación y el almacenamiento ocurre en 2 formatos, que son imágenes y representaciones verbales. La reproducción motora es convertir en una acción la observación recordada, fase donde el observador ejecuta las conductas que han sido moldeadas y tiene 4 pasos. La organización cognitiva de la respuesta, iniciación guiada centralmente, observación de la ejecución de la conducta y el emparejamiento de la acción con su concepto. La motivación es ser motivado para adoptar el comportamiento. No basta con observar, almacenar y potencialmente reproducir la conducta. Hay que estar motivado para que se produzca el aprendizaje. La motivación puede venir de 3 fuentes distintas, que son el refuerzo pasado, el refuerzo promedio, el refuerzo vicario.
El refuerzo para Bandura no es igual a la concepción que tiene Skinner, que es el estímulo que aumenta la probabilidad que ocurra una respuesta. El reforzador interactúa con los elementos simbólicos. El reforzador es un elemento informativo, motivacional y facilitador. Incluso puede ser anterior a que ocurra la conducta. Para Bandura existían las terapias de autocontrol y la terapia de modelo. Esta teoría nos aconseja observar a gente con problemas que está intentando afrontar un problema similar al nuestro de manera más productiva y así tomar ejemplo. Gordon Allport. Su biografía. Nació en 1897. Describió su vida como hogareña, práctica pero humanitaria. Era experto en lenguaje, pero deficiente en deportes y juegos. Se concentró en la psicología y en la ética social. Disfrutaba de la enseñanza. Su teoría de la continuidad sugiere que el desarrollo de la personalidad es en esencia la acumulación de habilidades, hábitos y discriminaciones, sin que en realidad aparezca nada nuevo en la estructura de la persona. La teoría de la descontinuidad sugiere que en el curso del desarrollo un organismo experimenta transformaciones o cambios de modo que alcanza niveles superiores de organización en forma sucesiva. Los rasgos. Allport definió al rasgo como una tendencia determinante o predisposición a responder ante el mundo en ciertas formas. Allport distinguió entre ellas los rasgos comunes y las disposiciones personales. El propio ser. El propio ser de Allport se refiere a experiencias centrales de conocimientos de sí mismo que tienen las personas conforme crecen y progresan. Describió 7 funciones propias en su persona. El yo corporal consta de sensaciones en el cuerpo e implica llegar a conocerse los límites de su propio cuerpo. Identidad a sí mismo. Se refiere a la conciencia de igualdad y la continuidad interna. La autoestima.
Se refiere a los sentimientos de satisfacción conforme el niño desarrolla la capacidad de hacer cosas. La autoextensión, el sentido de posesión, imagen de sí mismo. Se refiere a un conocimiento de la expectativa de los demás y su comparación con la propia conducta. La lucha propia, la proyección de propósitos y objetivos a lo largo del plazo y al desarrollo del plan para lograrlos. La definición de madurez según Allport. Allport planteó 6 criterios de madurez: extensión del sentido del yo, relación afectuosa del yo con los demás, seguridad emocional, percepción, habilidades y asignaciones realistas. Autoobjetivización, filosofía unificadora de la vida. Charles Edward Spearman nació en Londres el 10 de septiembre de 1863. Fue psicólogo inglés. En 1904 formuló la teoría que determina que la inteligencia se compone de un factor general, factor G, y de otros factores específicos, factor S, la cual la denominó la teoría bifactorial. Spearman fue el primero en aplicar el análisis factorial para estudiar la estructura intelectual. Al aplicar diversos tests a una población numerosa y heterogénea, encontró una correlación alta y positiva que lo llevó a proponer su teoría bifactorial, según la cual demuestra la existencia de un factor general, G, o habilidades generales encargadas de operaciones
de abstracción y razonamiento, es decir, de obtener relaciones y correlatos. Al factor G de la inteligencia, Spearman lo denominó educción, que consiste en que dado un fundamento y una relación, ha de extraerse el otro fundamento y dados ambos fundamentos, extraer la relación. Las dos formas de educción, junto a la autoconciencia o introspección, configuran las leyes de Spearman, llamó neogenéticas o creación de la autoevidente. El hecho de que estas correlaciones obtenidas fuesen altas, pero no perfectas, llevó a Spearman a proponer la existencia de factores específicos, S. Por eso, la teoría bifactorial de Spearman define que todas las habilidades humanas incluyen un factor común o general y otro específico. Entre el factor general y los factores específicos, Spearman sitúa los factores de grupo. Estos factores de grupo son el verbal, el mecánico, el numérico, el de persistencia, el de habilidad y el de perseverancia. Louis Leon Thurston nació en Chicago el 29 de mayo de 1887 y falleció en Chapel Hill el 30 de septiembre de 1955. Psicólogo estadounidense, pionero en los campos de psicometría y psicofísica, creador de la ley del juicio comparativo, reconocido por sus aportes en el análisis factorial y por la creación de la escala Thurston para medir las actitudes. Louis Leon Thurston nació en Chicago el 29 de mayo de 1887 y falleció en Chapel Hill el 30 de septiembre de 1955. Psicólogo estadounidense, nacido pionero en los campos de psicometría y psicofísica, creador de la ley del juicio comparativo, reconocido por sus aportes al análisis factorial, por la creación de la escala Thurston para medir las actitudes y por la creación del análisis factorial múltiple, que permite identificar 7 aptitudes mentales primarias que configuran la inteligencia. La escala de Thurston. Las escalas de actitud son un instrumento de medición que nos permite acercarnos a la variabilidad afectiva de las personas respecto a cualquier objeto psicológico. El principio de su funcionamiento es relativamente simple. Un conjunto de respuestas es utilizado como indicador de una variable subyacente. Para ello, es necesario asegurarse de que las propiedades del indicador utilizado correspondan a las propiedades que podemos suponer o postular que pertenecen a la variable. ¿En qué consiste la escala de Thurston? Consiste en pensar un grupo elevado de preguntas o proposiciones en relación a la actitud que se pretende medir, favorables, adversas y neutrales en todos sus grados. Estas proposiciones se someten a un grupo de personas que hacen de jueces y se les pide que señalen la valoración según sea su juicio objetivo. Análisis factorial múltiple. Thurston, ante las altas correlaciones entre los resultados de los tests, admite otra interpretación diferente a la propuesta por la escala inglesa. Así es como propone la inexistencia de un factor general y la afirmación de factores independientes o factores de grupo, como integrantes de la inteligencia, y para el efecto desarrolló un procedimiento matemático llamado análisis factorial múltiple, que le permite identificar 7 aptitudes mentales primarias que configuran la inteligencia. Estas aptitudes mentales son comprensión verbal, que es la capacidad para un buen uso del lenguaje y de razonamientos verbales. Fluidez verbal, que es la capacidad para producir palabras con rapidez siguiendo una norma. Numérico, capacidad para resolver tareas de cálculo con rapidez y precisión. Capacidad espacial, comprensión de figuras en el espacio, de sus movimientos y transformaciones. Memoria, capacidad de recordar contenidos verbales y visuales. Razonamiento, capacidad para extraer reglas, tanto inductivas como deductivas.
rapidez de percepción, capacidad para percibir con rapidez y discriminar. Thurston y las investigaciones posteriores demostraron que las aptitudes mentales primarias, PMA, son interdependientes, complejas y susceptibles de organizarse. ¡No!